Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a ir a Josué, capítulo 10, Josué 10 y el versículo 13. Quiero que presten atención aquí a la mención de un libro, 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Oigan esto, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Había un libro que se llama el libro de Jacer, no lo tenemos, pero está mencionado en la Biblia. Y dice que ahí está descrito los detalles de esa batalla y de cómo se paró el sol en ese día. Ahora, quiero hacer mención de otro libro en Primera de Crónicas 29:29, Primera de Crónicas 29:29. Y allí en Primera de Crónicas 29:29 vamos a encontrar otra mención de estas escrituras. Óiganlo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Oigan esto, las crónicas de Samuel, los escolares creen que esta es primera y segunda de Samuel, pero luego es mencionado en las crónicas del profeta Natán. Ese es el que era el consejero y amigo de David, y no tenemos esos libros. Y en las crónicas de Gad vidente, otro de los hombres que eran consejeros profetas en los días de David, y él también tiene sus crónicas. No tenemos las crónicas de Natán, y no tenemos las crónicas de Gad, y no tenemos el libro de Jacer. Y esas cosas, pero son mencionadas en la Biblia y tenemos que tener inclinación y pensamiento acerca de ellos. Ahora quiero que vayan al penúltimo libro de la Biblia, en el libro de Judas. Y en Judas vamos a encontrar específicamente unas palabras que vienen directamente de un libro que se llama el libro de Enoc. Y lo que esto hace es hacernos entender que hay ciertas cosas que están en las escrituras de las cuales tenemos que ir pensando y enfrentando lo que Dios quiere. Ahora, en esto hay una disposición de parte de nosotros y hay ideas aquí que no tenemos. Oigan el versículo 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, esas palabras están en otro libro, no es en el libro de Enoc, pero oigan el versículo 14, De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus palabras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas palabras están en el libro de Enoc, y el libro de Enoc no está canonizado en el canon de la Biblia. Hay un montón de libros que son mencionados en la Biblia que no están en la Biblia, y quiero hacer mención de ellos hoy. Oremos. Dios, danos hoy la habilidad de entenderte, de buscarte y de hacer lo que tú quieres que hagamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El libro de Jacer, las crónicas de Natán, el libro de Gad,
el libro de Enoc. Todas estas escrituras son mencionadas en la Biblia. El libro de Enoc es considerado un libro apócrifo. Las crónicas de Natán y las crónicas de Gad no son parte de esta batalla. No están puestas delante de Dios. Porque cuando se puso el canon junto, primero, uno de esos libros no estaban. Y segundo, otros de los libros que sí estaban fueron puestos como no canonizados. Como que no cumplieron los requisitos para canonizarlos. O sea, para que fueran parte de la Biblia. Ahora, la batalla que tenemos en una escritura como esta es profunda. Porque tiene repercusiones. Primero debo de decirles algo. La palabra de Dios que usted tiene en su mano está completa. La palabra de Dios que Dios decidió darnos ya nos ha sido dada. No necesitamos cosas extracurriculares. No necesitamos otros libros. Si Dios decidió que el libro de Jasher no era parte del canón, entonces no es parte del canón. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una compañera que se endemonió. Y me acuerdo que estábamos en la clase, una clase profunda. El maestro, el profesor Jones, estaba enseñando. Esta mujer se levantó y prendió unas luces que le alumbraban la cara de diferentes colores. Y se le acercó al profesor y comenzó a hablar del libro de Jasher. Mencionó todo el libro, palabra por palabra. Eso lo sé. No solamente porque había yo ya leído alguno del libro, pero después fui a buscar el libro y lo pude encontrar. Y comenzó a retar al maestro de por qué no usaba el libro de Jasher. Debo decirles por qué no usamos el libro de Jasher y como lo que pasó en ese día. No lo usamos porque Dios no nos lo dio. Óiganlo de nuevo. Lo mencionó como que el libro ahí está. O sea, históricamente hay información y podemos usar alguna de la información, pero no lo usamos como una ley o como infalible porque la Biblia nos dice que no es parte del canón. Me dirían ustedes, eso no es importante. A duras penas lucho con la Biblia. ¿Para qué puedo andar buscando otro libro? El problema es que hay religiones enteras que están basados en libros que son extra. Y estos están usando estas menciones para decir, hay otros libros que no son solo la Biblia. Un ejemplo grande que está en el rostro de todos nosotros es el libro del Mormón. El ángel Moroni. De donde sacamos la palabra mormón. Ese libro del Mormón es uno de esos libros que una religión entera que tiene millones y millones y millones de adherentes a través del mundo reclama que como el libro de Jasher o como el libro de Crónicas de Natán o como el libro de Enoc, que es un libro que Dios nos dio de alguna manera, y debido a ese libro ellos se rigen no solamente por la Biblia pero también por el libro del Mormón, y eso hace que haya una extracurricularidad. Nosotros creemos que el cristianismo solo tiene un solo libro y es la Biblia. Hay religiones enteras como los ortodoxos que también tienen la Biblia y otro libro. O los aronitas que tienen la Biblia y otro libro. Aún los judíos tienen la Biblia y tienen otros libros como la Mishnah y otros libros. Pero la Biblia nos dice algo profundo. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y la definición es ¿cuál es mi palabra? Yo creo que el Espíritu Santo nos ha dado los 66 libros que necesitamos y que no necesitamos nada más. Cuando lo lea, léalo históricamente. Cuando lo mencione, menciónelo como algo extracurricular. Cuando lo estudie, entienda que no es porque ahí dice eso. Algunos de estos libros, aún la apócrifa, tiene libros, tiene cosas interesantes
sanarte como a Cristo sanando a un pajarito y todo este tipo de cosas. Sea cierto o no, no es la discusión. La discusión es esta. La Biblia dice que cuando Él convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, que ese fue su primer milagro. Y si vas a aceptar uno de esos libros, vas a tener que chocar con la Biblia. Entonces, ¿por qué nos da las palabras de Enoc? Cuando nos dice, como dijo Enoc, como profetizó Enoc, que venían millares hablando de la segunda venida de Cristo. Bueno, el Señor puede porque aún hay libros que están allá que tienen algunas frases que son reales. Pero cuando Dios toma esas frases y las pone en la Biblia, no está diciendo que todo el libro es verdad. Está diciendo que ese libro tiene 2 o 3 frases que son verdad. Y nosotros debemos de considerar que solo lo que está en la Biblia es infalible. O sea, no tiene error. A veces tengo yo un problema con la propia iglesia evangélica, porque tenemos un enamoramiento constante con ciertos libros, con ciertos métodos. Y los métodos son métodos humanos. Hay quienes dicen solo se puede predicar de esta manera. Si no predicas de esta manera, estás fuera de cómo debes de predicar. Y yo pregunto, ¿quién dijo eso? La iglesia de donde yo vengo dice que hay un solo método para predicar, un solo método. Y que si ese método no es el que es usado de alguna manera, todos los demás están violando. Y yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que ese es el método? No lo dice la Biblia, lo dice alguien en California, alguien de ahorita, de esta temporada, lo dice alguien que en Inglaterra. Está bien, hay que respetarlo porque conocen la Biblia, pero ellos no son la Biblia y no son los que tienen que dictar. Es la Biblia la que está establecida en el cielo, no tu método. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando tú vas a correr, me dicen ustedes, no nos pasa. Sí les digo que sí nos pasa. Hay quienes rigen su vida a través de la Biblia y un libro psicológico. Y agarran el libro psicológico y comienzan a decirme, ¿cuál es tu lenguaje de amor? ¿Y cuál es tu esto? ¿Y cuál es tu aquello? Y yo les pregunto, espérame, si me lo estás preguntando como algo que estás estudiando, está bien. Si me lo estás preguntando como un ejercicio, está bien. Pero si tú crees que, porque aquel dijo que esta es la forma de ser saludable emocionalmente, que conozcas tu lenguaje de amor, yo pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, cuando me dices algo así, hay un conocimiento, hay algo que yo recibo, un entendimiento, pero no es infalible, porque hay gente que viene a decirme específicamente que debo de pensar de esta manera, de aquella manera, porque el libro psicológico les dice que eso es lo que deben de pensar. Hay una escuela, una universidad, no muy lejos de donde estoy aquí yo, que es una universidad bautista. Y acaban no hace mucho de correr a un profesor, porque estaba enseñando que Dios creó los cielos y la tierra. Oigan de nuevo, una iglesia, una universidad cristiana que corrió a un profesor, porque estaba enseñando que Dios creó los cielos y la tierra. El estado de la iglesia es tan terrible que el enseñar que la Biblia es verdad en una universidad cristiana se ha vuelto cosa de que pierdas tu trabajo. El profesor, gracias a Dios, dijo, eso es lo que la Biblia dice, pero de todas maneras lo corrieron. Porque aún en las universidades cristianas se está enseñando el darwinismo, que venimos de los monos, de los changos, que venimos de alguna célula, de alguna explosión. Y no nos damos cuenta, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que las universidades cristianas tienen en una mano la Biblia y en otra mano un libro secular, y muchas veces el libro secular está por encima de la Biblia en lo que ellos creen. Aquella joven endemoniada de la que les dije, hablando del libro de Jacer, estaba declarando que sin el libro de Jacer la Biblia no está completa. Y yo les digo, la Biblia está completa. No le añadas, no le quites. Enamórate de Dios y de su mapa, que es las Escrituras, la palabra de Dios que te dice cómo vivir y cómo conocer al Señor. Y sepa que no hay que añadirle a esa Escritura, ni decir la Biblia y
esta cosa. Me da tristeza cuando se enseña en nuestras iglesias acerca de los eventos de hoy. Yo lo hago también, pero no basado en la Escritura. A veces estamos más sincronizados con el ambiente político o con el ambiente económico o con las cosas internacionales o con las guerras descritas o con las dádivas y las prácticas intelectuales, sin entender que la Escritura es lo principal. Que Dios nos ayude a hacer una cosa que se llama, oigan esto, para que parezcamos muy inteligentes. Hay una frase que usamos en los seminarios, se llama sola escritura, sola escritura, sola escritura. O sea, nada más la Biblia, nada más la Biblia. Dios les bendiga. Gracias, Señor.